Para poder estudiar las proteínas es necesario entender su composición y su estructura, ya que fundamentalmente en ello radica la función, su ubicación y muchos otros factores que son convenientes analizar cuando uno se plantea el analizar una proteína en particular. Para ello, los bloques funcionales estructurales de todas las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos se caracterizan principalmente por ser bloques constituidos por un átomo de carbono unido a un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo R. Ese grupo R da la característica de que se puedan clasificar en 20 diferentes tipos de aminoácidos que podemos encontrar en común en todas las proteínas. Dependiendo las características de ese grupo R, son las propiedades que le van a ir dando a la proteína. Por ejemplo, tenemos aminoácidos no polares o hidrofóbicos, como el triptófano, la fenilalanina, la alanina, aminoácidos polares sin carga, como la serina, la cisteína, la treonina, o aminoácidos con carga positiva, como la lisina, arginina o histidina. Dentro del orden jerárquico en la estructura proteica, esta se divide en 4, comenzando por su estructura primaria. La estructura primaria la van a dar principalmente la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. Las secuencias siempre se van a leer de un extremo N-terminal a un extremo carboxilo terminal de la proteína. Asimismo, es importante destacar que cada aminoácido está unido entre sí por un enlace que se llama enlace peptídico. Estos tienen libre rotación, lo cual hace que el esqueleto de una proteína tenga gran flexibilidad, pero las cadenas polipeptídicas tienen conformaciones muy particulares, lo que le permite que este enlace que es plano pueda poder rotar y con ello adoptar estructuras como los que vamos a ver en los esquemas de plegamiento. Las proteínas pueden plegarse gracias a las interacciones que pueden presentar con sus grupos R y se basan principalmente por interacciones no covalentes como los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o atracciones electrostáticas. Asimismo, hay contribuciones covalentes que se dan gracias a los puentes disulfuro. La estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos CO y NH del enlace peptídico, el primero como aceptor de hidrógenos y el segundo como donador de hidrógenos. De esta forma, la cadena polipeptídica es capaz de adoptar conformaciones de menor energía libre y por tanto mucho más estables, con lo que podemos caracterizar dos estructuras básicas en la estructura secundaria, las hélices alfa y las hojas plegadas beta. Posteriormente tenemos una contribución mucho mayor, las cuales son las estructuras secundarias. Las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria de una proteína se establecen entre las distintas cadenas laterales de los aminoácidos que la componen. Los enlaces propios de la estructura terciaria pueden ser de dos tipos, covalentes y no covalentes. Los enlaces covalentes pueden deberse a la formación de puentes disulfuro entre dos cadenas laterales de cisteína, la formación de un enlace amida entre las cadenas laterales de lisina y un aminoácido dicarboxílico como el glutamina o el aspartato, y los enlaces no covalentes pueden ser de 4 tipos: fuerzas electrostáticas entre cadenas laterales ionizadas con cargas de signo opuesto, puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales de aminoácidos polares, interacciones hidrofóbicas entre cadenas laterales apolares, o fuerzas de polaridad debidas a interacciones dipolo-dipolo. Y por último, tenemos las contribuciones de la estructura cuaternaria en algunas proteínas. Esto se debe porque cuando una proteína consta de más de una cadena polipeptídica, es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica,
Aquí ya hablamos de que presenta una estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria debe considerar principalmente el número y la naturaleza de las distintas subunidades o monómeros que integran el oligómero, la forma en que se asocian en el espacio para dar lugar al oligómero. La estructura cuaternaria deriva de la conjunción de varias cadenas polipeptídicas que asociadas conforman un multímero que posee propiedades distintas a las de sus monómeros componentales. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes, como pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o puentes salinos.